Ya Bueno, empezamos. buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí para la presentación del libro que tenemos aquí compilado por Daniel, La Argentina entre tres siglos, precios, salarios y desigualdad en la larga duración. Aquí tenemos un libro que en realidad es más que solo un libro, ¿no? Es una continuidad muy larga y bueno, acá seguramente Daniel les va a hablar un poco sobre todo eso. Y bueno, y Gustavo Paz, que se ofreció muy gentilmente a hacer la presentación también, algo nos va a decir. Yo simplemente quisiera referirme muy rápidamente a lo que significa este libro en, en esa continuidad, ¿no? Los estudios sobre desigualdad, niveles de vida, salarios, han sido siempre claves, me parece, en la historia económica, pero creo que son más importantes hoy en día. Por un lado, porque nos dan los resultados reales de la economía, de las políticas, de las acciones gubernamentales y privadas en el largo plazo, que es lo que puede dar la historia. Solamente la historia puede dar ese largo plazo y puede decirnos qué pasó en realidad, justamente, y cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, ¿no? En ese sentido, bueno, hace ya 25 años, decíamos recién con Daniel, que todos estos temas empezaron a trabajarse en el Instituto Ravignani, armando una larga tradición ya, ¿no? A partir de los trabajos de Daniel y de Jorge Hellman, ¿no? Y de la conformación de este grupo, que entre otras cosas nos ha dado algo así como 60, 70 publicaciones ya a esta altura, y, por supuesto, concreción material a este libro. Lo importante de todo esto, que seguramente también Daniel les va a decir bastantes cosas, me parece es el carácter federal que tuvo desde un principio. Es decir, aquí hubo en este grupo, a partir justamente de estos trabajos que hicieron Jorge y Daniel sobre Buenos Aires, hubo una apertura hacia el resto de investigadores, investigadoras que estaban haciendo cosas sobre el resto del país, sobre todo lo demás. Y eso es un valor que muy pocos grupos de investigación pueden ofrecer y que en este caso resulta crucial justamente para comprender toda nuestra historia, incluso nuestra historia política o social, ¿no? Los problemas y las dificultades que llevaron a conformar este país, esa historia tormentosa que tiene, bueno, se explican en parte también por esas desigualdades enormes a nivel regional, a nivel, en fin, incluso de fortunas y demás, que se notan justamente cuando uno las mide, pone los números, pone una cosa sobre otra y se da cuenta la distancia que hay entre fortunas, entre personas, entre regiones, entre ciudades, ¿no? Entonces, eso es una gran explicación para todas otras cosas. Me parece que esa idea de integrar todo esto en una investigación de largo plazo y de amplio espectro es algo que nos ha revelado, en fin, cosas muy, muy importantes bueno, para toda la historia nacional. Además, bueno, esta cuestión del largo plazo, ¿no? Ya van 2 siglos y pico, 3 siglos casi que estamos hablando aquí. Bueno, en este caso, en este libro, entre 1750 y 1946, son 1945 son dos siglos, pero en su momento con Juan Luis llegamos hasta el 1700, ¿no? Inicios del 18. Entonces, este libro es eso, ¿no? Un fruto de una larga trayectoria, de los esfuerzos de un grupo que creció intelectualmente mucho también a lo largo de estos años. Yo creo que todas y todos aquí hemos hecho muchos otros aportes que también han estado en buena medida, en fin, contaminados por todo lo que hemos aprendido mutuamente en estos años, ¿no? Solo quisiera recordar un poco más quizá a la gente que perdimos, ¿no? Que es una gran pena que hemos tenido en su momento con Jorge y luego más recientemente con Paula Parolo. Estas dos personas tuvieron, digamos, nos dejaron, ¿no? En un momento en que todavía podían ofrecer muchísimo más. En el caso de Paula, más todavía. Y eso un poco nos deja con una sensación muy amarga, ¿no? Sobre todo porque, más allá de la pérdida humana que nos da tristeza, uno piensa siempre en todo lo que hubiéramos compartido juntos, todos los momentos de trabajo, de discusión, de alegría, de ir a congresos, de ir a cenas, de tomar un vino, en fin. Uno piensa en todo eso y la verdad que dice, qué vida tan difícil que uno puede tener los que quedan, ¿no? No solo cuando, digamos, se da cuenta justamente cuando pasan estas cosas, ¿no? No quisiera extenderme más, solo agradecer, entre otras agencias de investigación, ¿no? Las universidades que nos sostienen y que en fin, que nos permiten dedicarnos a estas cosas, que como les dije antes y creo que hay que sostenerlo, son enormemente importantes para entender dónde estamos y cómo llegamos hasta acá y qué podemos esperar de nosotros mismos en el futuro, ¿no? Quisiera solamente agradecer a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que nos dio
los fondos para este libro y para pagar una parte de la investigación, ¿no? Una agencia que, por desgracia, ha sido desguazada muy recientemente y hoy supuestamente está siendo orientada hacia objetivos que pretenden ser, no sé, algo así como más necesarios. Pero bueno, yo creo que no está de más preguntarse si pueden serlo, si esa agencia deja de lado las disciplinas sociales y humanísticas, no solo en esta Argentina, ¿no? Sino en un mundo en que justamente están haciendo falta cada vez más. Este mundo que se ha vuelto un gran almacén donde todo es consumible, gracias a la revolución de la información, ¿no? Las comunicaciones, esta que nos viene arrasando desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay opciones infinitas, pero esas opciones infinitas están en el medio de un vacío en el cual muchos de quienes pueden consumir, nosotros mismos quizá también, nos arrastramos de una adicción a otra, de un reel a otro, de una cosa a otra, a la par que colapsan y colapsamos bajo el peso de obligaciones cada vez más opresoras y mientras alrededor nuestro hay una masa de perdedores que crece sin cesar. En esas circunstancias realmente no veo por qué las ciencias sociales y las humanidades no puedan dejar de decir algo importante. Y no entiendo también por qué no hay que escucharlas, según lo que dicen algunos funcionarios, que como todos los funcionarios van a pasar, pero bueno, el problema es siempre lo que dejan detrás, ¿no? En fin, más allá de todo eso, creo que es una enorme ocasión para poder, en fin, recordar un poco, recuperar este trabajo realizado, para recordar a la gente que ya no está más. Este libro es un homenaje también a Paula Parolo y para también discutir y un poco, volver otra vez a meternos de lleno en estos temas que nos apasionan tanto. Le doy entonces la palabra a Daniel y después estará Gustavo acompañándonos. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la concurrencia. Acá somos pocos, pero nos queremos mucho sobre todo. En primer lugar, quiero agradecer algo casi personal, digamos. El libro estaba prácticamente terminado a mediados del año pasado. Me tocaba a mí terminar mi trabajo con Judith y terminar la introducción. Eh, yo tenía muchísimos problemas em, personales en ese momento, y tanto Julio como Juan Luis me ayudaron muchísimo. Me ayudó mucho Tomás en la compaginación y Judith en la redacción del artículo. O sea que eso desde ya lo tenía que decir primero, no olvidármelo para nada. Eh, bueno, un poco lo que decía Julio, este libro celebra los 25 años del grupo, que conformamos hace ya, bueno, 25 años precisamente. En el año 99 más o menos aparecieron los primeros indicios de hacer estos trabajos. Debo marcar 4 o 5 aspectos que no están en la introducción, pero que me parece importante rescatarlos, aunque ya los recarté en Jujuy cuando se hizo la presentación. Uno es una retrospectiva de los cambios de la materia producidos durante estos 25 años, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista metodológico e instrumental, sino además en las técnicas, ¿no? En las técnicas y en los software, en los agregados que se le hicieron. Eh, Otro es la incorporación de nuevos espacios que no estaban investigados, nuevos espacios geográficos que no estaban investigados, que todavía faltan, pero bueno, que se van a ir incorporando, porque algo de lo que decía Julio ahora es interesante rescatar. O sea, la idea inicial de Jorge es que en cada espacio surjan los investigadores que trabajen sobre este tema. O sea, Patricia en Mendoza, bueno, nosotros en Buenos Aires, porque somos de acá, bueno, Julio en Entre Ríos, Roberto en Entre Ríos, o sea, en cada espacio gente que conozca, ¿no? El lugar de donde se está trabajando. La única excepción en este caso fue Córdoba, porque no había, no encontramos nadie que quisiera trabajar, entonces trabajamos Jorge y yo directamente. Eh, Otro es cómo viene avanzando el desarrollo, que ya estamos entrando en el siglo XX, y más, avanzando bastante en el siglo XX en este libro. Y eso me parece aplicando, y siempre aplicando esta metodología, no porque no se haya investigado el siglo XX, por supuesto hay mucha más información, mucho más fácil de investigar, pero queríamos seguir con este mismo criterio, ¿no? El criterio de la canasta, del coeficiente Gini, bueno, en fin, todo esto que nosotros utilizamos. Y por último, pero tal vez lo más promisorio, lo hablábamos con Julio recién,
es la incorporación de gente nueva, que eso nos satisface, sobre todo lo más viejo. Julio, este, No, él. Habla no, por los él, más ¿eh? viejos en el grupo, che, pará. Habla por él. Este, porque bueno, digamos que ese empuje, que lo tenía Jorge además, ¿no? Nos permite seguir pensando en que esto va a seguir en el futuro. Primero, entonces, no me voy a extender mucho, em, porque quiero escucharlo a Gustavo. Quiero saber qué piensan los que no están dentro del grupo. Tal cual. Los que estamos adentro ya sabemos más o menos, nos conocemos. El primero entonces, el primero de los aspectos de esto, decía, es la descripción de los cambios en la materia. En principio, la utilización de metodologías y técnicas que se usan en la actualidad, pero que los retrotraemos al pasado, adecuándolos, ¿no? Porque si no serían muy, muy tontos, ¿no? El Gini, por ejemplo, la welfare ratio, los intentos de distribución funcional del ingreso, que algunos criticaron mucho, pero bueno, que lo hicimos. La antropometría, que no la hicimos nosotros, pero se utiliza y mucho ahora y está muy bien que se haga. El age capping, que tampoco la usamos nosotros, tampoco la usamos por ahora, ¿no? Por ahí alguno sale con esto y va a servir que se agregue, pero está, digamos, me parece que todas estas cosas se movieron, las que no hicimos nosotros se movieron al compás de lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? Me parece eso es importante. Y los cruzamos, ¿no? Además, ¿no? Con Ricardo Salvatore cruzamos mucha información sobre desigualdad. Em, entonces, diversa manera de medir la desigualdad, como decía recién, ¿no? Y además porque llegamos en un momento en que se estaba difundiendo una manera de trabajar con soft, sobre todo con el hard, diferente. O sea, la incorporación de la PC, me parece que es a mediados de los 90, algo que nos ayudó muchísimo, ¿no? También lo desarrollamos después. Y además, y eso no solo se incorporó en ese momento, sino que además se fue desarrollando, ¿eh? Hoy día una PC parece es lo que antes era una instalación que ocupaba una casa entera o más, ¿no? Eso me parece muy importante. Y además los soft nuevos, ¿no? O sea, cuando empezamos a trabajar, el Excel apenas si daba para hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Bueno, hoy día no solo tenemos Excel, tenemos SPSS, tenemos hay R, montones de otros soft que nos ayudan mucho en esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? No se mueve. Ahí está. Esto nos permitió construir grandes bases, ¿no? Tenemos una base de 400.000 registros por aquí, que estamos empezando a trabajar, aunque ya algunos trabajos hay, pero no en conjunto, en total, que lo vamos a poder hacer con todas estas nuevas técnicas que aparecen, ¿no? Nuevas técnicas y nuevos soft, sobre todo. En cuanto a las fuentes, nosotros no descubrimos fuentes nuevas. Bueno, algunas sí, pero en realidad retomamos fuentes que ya habían sido vistas, pero no con este criterio, digamos, ¿no? Descartadas porque, bueno, por ahí según algunos criterios, había mucha evasión, no servían. Y bueno, nosotros en su momento, en cada caso, probamos que sí servían y utilizamos otras que tampoco, digamos, si bien hay pioneros, Lyman Johnson es uno, ¿no? Con los juicios sucesorios, criticamos como la conformación de la desigualdad a partir o el análisis de la desigualdad a partir de las sucesiones, pero de todos modos se usaron, y lo usaron Julio y Roberto muy bien. Empezamos, digamos, hace 25 años con la campaña de Buenos Aires, ¿no? Pero se fueron incorporando otros espacios, ¿no? Y otras caras nuevas, ¿no? O sea, nuevas no, pero que fueron entrando en el grupo, ¿no? El caso de Entre Ríos con Julio y Roberto, la ciudad de Buenos Aires con Tomás, que no está por acá, ¿no? Ahora, Salta, Tucumán, Jujuy, con Cecilia y Paula, Mendoza, con Patricia y Beatriz, y Córdoba, bueno, que la tuvimos, que como dije antes, la tuvimos que hacer nosotros porque no encontramos a ninguno. Eso permitió un primer libro importante que fue el mapa de la desigualdad, allá por 2011, compilado por Jorge.
Y la otra novedad que incorporamos en este libro es la de Espacios Nuevos, justamente Santiago del Estero, que era algo que teníamos pendiente y que queríamos saber qué pasaba en Santiago del Estero. Bueno, ahí incluimos, si bien no nativa de Santiago, alguien que trabajó mucho sobre Santiago del Estero como Judith, ¿no? Y que pudimos juntos desarrollar bien ese tema, ¿no? Bueno, en un excelente resumen historiográfico y metodológico es el trabajo de Julio, Tomás, Roberto y... ¿Quién se me falta? Y Juan. Perdón, Juan. Que me parece a mí que ese trabajo va a ser fundamental para los que quieran seguir. Cómo leer ese trabajo y lo que sirve como modelo ese tipo de trabajo. Me parece fundamental. O sea, su salario y precios desde las reformas borbónicas hasta la mediados del siglo XIX, desarrollado en conjunto, viendo una buena parte del país, ¿no? En ese momento, de ese momento. País, bueno, futuro país. Va a ser una guía ese trabajo, me parece, para los trabajos futuros. Ahí hay otra cosa que yo vengo repitiendo, que nosotros usamos nivel de vida, cuando en realidad no es nivel de vida lo que estamos analizando, sino nivel de ingresos. Por eso me gusta la poder de compra, que refleja mejor que utilizar nivel de vida, porque la gente puede gastar la mejora o el empeoramiento del ingreso afectando el nivel de vida o no, ¿no? Casos hay estudiados varios sobre eso, ¿no? Pero, en fin, por costumbre se utiliza a nivel de vida. Los nuevos investigadores que aparecen en este libro, Emiliano, que está acá sentado, ya doctorado, Mauro, que está por ahí y Tomás Viera, que está acá sentadito, que es, bueno, es más chiquito, por eso. Eh, eh, Me parece que esa es la sangre nueva, digamos, que a los más viejos o a los más antiguos, para no decir viejos, nos reconforta. Por último, el avance sobre el siglo XX, sobre todo el caso de Emiliano y de Patricia y Beatriz, que entraron decididamente al siglo XX, pero siguiendo las mismas pautas de los trabajos anteriores, o sea, trabajando sobre la canasta, elaborando canastas, y no utilizando, bueno, es una crítica, formar una canasta en un momento determinado y repartirla por 100 años seguidos, cosa que no tiene ningún sentido, no es así, no sirve ese tipo de trabajo. No sirve. Sirve para representar un aspecto, pero en realidad lo que nosotros queremos saber, el nivel de vida el poder de compra de cada momento de la historia, necesitamos armar canastas no tan alejadas del momento que estamos investigando, ¿no? O por lo menos varias, ¿no? Es lo que hicimos además en el siglo XIX. Otro que está llegando al siglo XX es Cecilia Fandos con su trabajo sobre el comercio, ¿no? Ahí estamos ya en el límite sobre el siglo XX. Bueno, ¿qué contiene este libro? Además de este resumen grande que dije. En primer lugar, el trabajo de Mauro, que tiene que ver con la participación de los labradores y sus dificultades en el mercado local, en la etapa tardocolonial y primera independiente. Ya hice referencia al monumental trabajo que me parece a mí que es el de los cuatro jinetes. Vamos a dejarlo ahí. No, del Apocalipsis. No. En todo caso, los tres mosqueteros y D'Artagnan. Sí. Ahí está. D'Artagnan, claro. Claro. ¿No? Bueno, es una mirada nueva y en cierto modo disruptiva con nuestros estudios, el trabajo de Tomás, ¿no? Que ahí hay que tener en cuenta su desenfado y decir algo que está medio en contradicción con lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Me parece eso muy válido y algo que significa innovaciones, ¿no? Y bueno, el estudio que compartimos con Judith sobre Santiago del Estero, donde analizamos una región de la provincia y que en sus conclusiones
si bien digamos, no es nada inesperado, sí hay una pobreza y eso tiene que ver con la distribución de la tierra, que ahí es muy complicada, muy complicada. Por eso, por lo tanto, hay que hay que reverlo continuamente. Pero así, en primera instancia, nos da una desigualdad tan alta como la de la Puna jujeña Sí. y tan alta como la del sur de Buenos Aires, ¿no? De las zonas nuevas que se están incorporando, que también estoy trabajando, Adolfo Alsina y Guaminí, por ejemplo. Em, bueno, las decididas avanzadas en el siglo XX sobre Mendoza, de Patricia y Beatriz y de Emiliano, muy novedosas. Bueno, ya dije que me adelanté, utilizan las canastas y no el salario real, porque el salario real, en definitiva, es un indicador no de desigualdad, sino de ingreso. Y además, en nuestros periodos, el salario real tiene una importancia muy relativa porque no está desarrollada en todo su sentido la salarización. Incluso digamos, no se tiene en cuenta, o por lo menos para periodos más cercanos, la influencia de los no registrados. Si bien ahora sí, pero de todos modos los no registrados están tomados en una encuesta y no a partir de cifras reales como sí está tomado los salarios registrados. Por lo tanto, el salario real para medir la desigualdad hay que cruzarlo con otra cosa, ¿no? Sobre todo, además con la desocupación, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, creo que hablé de todos, ¿no? Sí, no me faltó ninguno. El futuro. Dificultades para avanzar, falta de fuentes, escasez de recursos, los cuales, digamos, si bien es crónico eso, ahora está mm, más fundamentado, generalizado. Dificultad financiera por imposibilidad de acceder a subsidios para la investigación en ciencias sociales, sobre todo. Y el deterioro de los fondos ya otorgados, que están congelados con la inflación, bueno, en fin, ¿no? Todo lo que vivimos todos los días ya lo conocemos, ¿no? Bueno, algunas son crónicas en esto. Además, algo que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, eso es muy real, la gente del interior, perdón, de las provincias lo reconoce bien. En algún momento usamos esa frase en un trabajo con Jorge, cuando Dios empezó a atender en Buenos Aires. O sea, porque no siempre atendió. Bueno, y rápidamente, ¿qué falta hacer? Los espacios no visitados en este aspecto, desde este aspecto, ¿no? Más allá de que Corrientes está trabajado, ¿no? Corrientes, La Rioja, Catamarca y San Juan, de las provincias antiguas, digamos. Y las nuevas, ¿no? Las nuevas sobre los que eran territorios nacionales, Misiones, Chaco, Formosa, el Río Negro, bueno, toda la Patagonia, San Luis, San Juan tampoco. Y bueno, sobre el espacio patagónico hay gente trabajando y me gustaría, deberíamos conectarnos a través de José Mateo. Hay un familiar de José que está trabajando en el espacio patagónico. Bueno, algo personal. Yo estoy muy satisfecho con todo lo hecho hasta ahora. Una trayectoria que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Esto no quiere decir que planto bandera, por supuesto, ¿no? Ni que me retiro. Pero lo que haga de aquí en más ya supera las expectativas que tenía. Y desde lo grupal, lo que más nos debe enorgullecer, creo, y perdón las autorreferencias, incluso al grupo, ¿no? Es haber permanecido por 25 años en la misma ruta y haber superado además, como decía Julio, la pérdida de Jorge, que era el motor, fue el motor desde el 99 hasta que murió. Y que hayamos podido continuar el proyecto, sí, a pesar de esa desaparición. Y otro motivo de satisfacción es ver que tenemos noveles colegas, que, bueno, suponemos van a seguir esta ruta. No los estoy comprometiendo, Pero más o menos. pero más o menos. Va. Están sentaditos ahí. Sí, sí, por eso, me están mirando los dos. Y alguno más que falta que está por ahí. Y además que puedan agregarse más, porque hace falta más gente, más mano de obra. Mano de obra
en el mismo sentido que que somos nosotros mano de obra, no calificada, sino calificada. Porque falta bastante. Hay nuevas metodologías, nuevas técnicas, espacios no estudiados, como decía recién, y avanzar cronológicamente, no porque esté mal hecho lo que se hace en el siglo XX, sino porque me parece que tenemos que darle una impronta que es algo que nosotros llevamos adelante durante todo el siglo XIX y una parte del siglo XX, y seguir con esa idea, que en la actualidad no está tan usada, se usa para el pasado, pero no para la actualidad. Bueno, y que bueno, por ahí tenemos miradas divergentes o convergentes con estos trabajos que ya se hicieron sobre el siglo XX, pero que hace falta que estén, ¿no? Y me parece que es bueno que los podamos discutir. Bueno, creo que es todo. Ahora, Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Le damos la palabra a Gustavo, ahora lo enfocamos con la cámara. ¿podés? Patricia tiene que retirarse a las 18, me Uy. parece, así que, en fin, no sé, en todo caso, si hay alguna cosa puntual que quieras No hay decir, puntual. Voy a hacer genial. una. ¿Se Buenísimo. oye allá? Quienes están. Son menos. Sí, Sí. sí, No sé si perfecto. está aprendiendo. Buenísimo. Bueno, ¿Tiene micrófono? Sí, sí. sí, me lo puse. Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo aclarar que no fue un ofrecimiento, sino una invitación que acepté con todo gusto, a sabiendas de que no son mis temas, sino que soy un usuario de lo que este grupo ha venido produciendo a lo largo de un cuarto de siglo ya. Básicamente porque me interesa no solamente ver el avance de un segmento de la producción historiográfica en un área que yo no trabajo, pero que es evidente que ha resultado muy, muy fructífero y productivo, sino además porque es un insumo para las preguntas que yo me hago, ¿no? Es decir, la relación entre política, sociedad y, en este caso, salarios, precios, desigualdad, siempre ha sido para mí digamos, una pregunta insoslayable, ¿no? Siempre digo, mejor que lo hagan ellos, sino yo, porque no es lo que a mí me gusta, pero por suerte en el instituto se formó un equipo hace muchos años, recordaba, y yo voy a recordar un poquito más, Daniel, la formación de ese equipo liderado por quien fue el gran director de este instituto, Jorge Hellman, cuya sala de investigación donde estamos en este momento lleva su nombre desde hace unos años, ¿no? Con lo cual mis comentarios son generales, no específicos ni técnicos. Daniel ya se ha referido a algunas de las cuestiones técnicas, los avances metodológicos. Yo, mi aproximación, como digo, es de alguien de afuera. Supongo que esa habrá sido la razón por la cual me invitaron. Y no empiezo como empezaba un historiador muy conocido aquí, Zacarías Mutuquia, que siempre decía, no sé para qué me han llamado aquí, pero algo tengo que decir, ¿no? Gran amigo, pero siempre lo he escuchado un par de veces haciendo ese comentario, yo no lo voy a hacer, simplemente lo refiero, ¿no? Lo primero, Daniel ya elaboró acerca de la centralidad, la importancia de la historiografía sobre precios, salarios, nivel de vida, desigualdad, ¿no? Claro, el libro se inserta en una larga saga historiográfica que sin duda excede a la fundación del grupo en el Instituto Rabiniani hace un cuarto de siglo, ¿no? Para mi generación, el libro de Cortés Conde, El Progreso Argentino, editado en 1979, que leíamos en algunos momentos en la Facultad de Filosofía y Letras, había 2 o 3 libros muy, muy importantes en ese periodo, este era uno, ¿no? E introducía esos temas, ¿no? Precios, salarios. Yo veo que, sin ser experto, esas primeras aproximaciones de Cortés Conde, que durante mucho tiempo fueron la versión canónica, ¿no? Han sido discutidas por este grupo, por otros, mismos economistas, historiadores, y además en el caso del grupo del Rabiniani, lo que ha hecho es ampliar la cronología, ¿no? Irse, diríamos, más atrás. Cortés Conde le interesaba el momento de la Argentina moderna, la formación del mercado nacional, etcétera, etcétera, intentando unas primeras aproximaciones, ¿no? En ese sentido, creo yo, las preguntas sobre salarios y precios anteceden a la pregunta sobre la desigualdad en la historiografía argentina. Antecede al tema, ¿no? El tema no existía, o si existía, lo veían posiblemente sociólogos más que historiadores, ¿no? Y en la contemporaneidad, digamos, tal vez
un lugar donde se puede ver un poco eso es en el debate en torno a los orígenes del peronismo, ¿no? En la historiografía argentina. En otras historiografías antecedía, estoy pensando en la mexicana, ¿sí? Bueno, el cataclismo que implica la revolución, allí eso había dado desde muy temprano una muy fuerte impronta a investigaciones de corte sociológico histórico sobre estos temas, ¿no? Por supuesto, hoy el día, digamos, la pregunta es imperiosa simplemente por el estado calamitoso del mundo, ¿no? Uno podría decir, ¿sí? Porque es así. No, la pregunta se ha impuesto, sin duda, y el tema se ha impuesto, ¿no? Eh, Al riesgo de simplificar, creo que el tema tuvo en Jorge Hellman un gran inspirador como inmovilizador de investigación. ¿Sí? Quiero recordar, yo no participé, en parte porque no estaba en el instituto ni en el país, en el año 99, no fui testigo de eso, pero sí fui de la que creo fue una de las primeras reuniones grandes en este instituto, en esta misma sala, que en aquel momento no se llamaba Jorge Hellman, donde Jorge convocó a historiadores de diferentes edades, de diferentes, digamos, caminos historiográficos, a que presentaran sus trabajos en una reunión muy grande, no me acuerdo si duró 1 o 2 días, en donde diseñó el mapa de la desigualdad, a ver cómo se habían... Fue en el año 2005, y recuerdo también que vino quien daba la materia que se llamaba Métodos Cuantitativos para historiadores, el doctor Luis Acosta, que nos entregó prolijamente una especie de cahier de doléances, ¿sí? Una especie de, bueno, acá tenéis lo que tenéis que hacer si queréis entender algo, acá todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque estadísticamente creo que, y Daniel tiene razón, la cosa ha cambiado, ¿no? Se ha sofisticado mucho ese grupo. Yo participé de eso porque había hecho 2 estudios, uno sobre los grandes propietarios de la provincia de Jujuy y otro una especie de distribución de la riqueza a través del catastro, de los catastros, tratando de comparar 2 catastros. Bastante digamos, estadísticamente simple, digamos, ¿no? Pero en ese momento, luego, bueno, el grupo, el equipo se consolidó y creo que la primera gran contribución es el libro que citó Daniel, El mapa de la desigualdad, donde convergieron investigadores, investigadoras, digamos, en torno de una metodología, una pregunta, podía haber diferencias entre ellos, y sin duda mapeó la desigualdad, ¿no? También recuerdo un trabajo entre Buenos Aires y Córdoba que hicieron, que fue muy interesante porque marcaba las enormes diferencias, ¿no? De cuáles uno ya las sabía, pero digamos, los números sirven en buena medida para eso, para ver la contundencia de esas diferencias, ¿no? Y lo otro que quería recordar también es que en el instituto, un poco de inspiración de Jorge como director, y luego lo continuaron como directores Noemí Goldman, a quien veo aquí en las cámaras, y luego Julio Yenderellán, que fue el proyecto de unidad ejecutora, cuyo tema fue la desigualdad, ¿no? En parte el centro de ese proyecto es este equipo y es esta pregunta, ¿sí? El resto, digamos, se acopló. Pero fue realmente la columna vertebral de ese proyecto que terminó hace poco con resultados, creo yo, muy buenos en prácticamente todos los equipos que participamos, pero este sigue siendo el central, creo yo, ¿no? Entonces, este es como un panorama historiográfico. Voy a hablar del libro muy en general, en buena medida porque muestro mis limitaciones de no ser un historiador de la economía, de no participar de forma activa, sino como consumidor, diría yo, interesado en estas interrogaciones, ¿no? Creo que el libro tiene 2 grandes fortalezas, ¿sí? Uno es la perspectiva cronológica muy larga, y esto ya es un aporte enorme al tema, ¿sí? Digamos, habiendo empezado en un periodo muy acotado, que era la primera mitad del siglo XIX, luego se ha extendido la investigación hacia el periodo colonial, virreinal, digamos, un poquito más, y hasta hoy estamos a mediados del siglo XX, con algunas investigaciones de Emiliano Salas, de Beatriz Aragón y Patricia Holguín, etcétera, que están llegando, digamos, a ese momento que yo estoy esperando que realmente se investigue. Emiliano ha hecho su tesis, que es los orígenes del peronismo. A ver si se explican desde otro lado, ¿no? Es muy interesante eso. Esa perspectiva creo que lo hace al proyecto muy relevante, pero por otro lado le plantea la dificultad de comparar a lo largo, digamos, en la diacronía,
momentos, fuentes y análisis, digamos, diversos, ¿sí? Porque las fuentes no son las mismas, en fin, trae ciertos, no voy a ahondar eso, pero trae ciertos problemas en cuanto al control de la comparación, ¿no? Como dirían los sociólogos, que en eso siempre son y este libro viene un poco de las ciencias sociales, ¿no? Sí. En segundo lugar es, creo que la otra fortaleza es, y ya se veía en el libro El mapa de la desigualdad de Jorge, es la dispersión de casos analizadas, ¿no? Además con diferentes niveles, ¿sí? Algunos son nacionales, estoy viendo, por ejemplo, bueno, la introducción, el capítulo más metodológico, otras son más acotadas, ¿no? Por ejemplo, el capítulo sobre el sur de Santiago del Estero, son 2 departamentos que entran uno solo, etcétera, que de Judy Farrell y de El Santilli. Eso también trae una dificultad que voy a desarrollar un poquito después, porque las fuentes son distintas. Sí, sí. Porque es un país federal, porque los archivos no son iguales, porque la accesibilidad tampoco es siempre de la misma, tiene las mismas posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo los inicios cuando Jorge Gelman hablaba de la contribución directa y decía que en otras provincias no había o que empezaba después. Que, si mal no recuerdo, estoy citando de memoria, corrígeme si 1853. claro, en las otras, claro, claro, porque es el momento en que se suprimen las aduanas interiores, hay una ley de la Confederación. Yo lo he visto a través de Jujuy, de ahí se forma el catastro, ¿no? Córdoba tenía algo parecido, pero era incompleto y no se registraban los datos de la misma manera. Entonces, hacer una comparación era muy complicado, ¿sí? Desde ese punto de vista, era todo un desafío, ¿no? Claro, eso por un lado, digamos, y por otro lado también, creo yo, además del desafío de las fuentes, es el desafío del conocimiento adquirido. Daniel dijo, bueno, Dios atiende en Buenos Aires. La historiografía sobre Buenos Aires es enorme. Y las otras comparadas, es como la aduana en época de Rosas, más o menos, ¿no? O los presupuestos, comparados con los de otras provincias, las otras siempre son un poco más, empalidecen, ¿sí? Con respecto a la historiografía de Buenos Aires. Y luego, en un segundo plano, el litoral, ¿sí? El resto no es que esté vacío, se ha llenado de manera muy importante, por medio de los comienzos de mi carrera, hace bastantes años ahora, ¿no? Siempre hay vacíos, pero digo, la historiografía sobre la provincia de Buenos Aires ha sido un poco la rectora, y así empezó esta aventura, digamos, de investigación, ¿no? Sobre la contribución directa a la provincia de Buenos Aires. Entonces, también hay el problema también es que incorporar casos nuevos implica contrastar una historiografía muy, muy elaborada con otras que lo son un poco menos, ¿no? Entonces, eso también creo que es, digamos, un matiz a las fortalezas del libro, ¿no? Eh, la otra cosa que me llamó la atención, y en todos los capítulos, realmente no hay ninguno que se exceptúe, es la preocupación por las fuentes. Tal vez, te dejo la pregunta, Daniel, si fue una de las premisas de la escritura de los capítulos tratar no solamente con qué fuentes se cuentan, sino ubicarlas, el contexto de accesibilidad, qué tipos de datos se pueden relevar y cuáles no. Hay un muy cuidado tratamiento de las fuentes, de fuentes ya trabajadas y una búsqueda de fuentes nuevas, ¿sí? ¿Qué sé yo? El capítulo de Daniel y Judith Farber, por ejemplo, incorporan el censo económico-social, ¿sí? No solamente el demográfico. Sí, está todo recogido en el censo, pero están como en cuadernos separados, ¿sí? Y qué sé yo, los boletines del cerco, eso del cerco se llamaban, ¿verdad? Sí. Eso me llamó mucho la atención. El cerco. Claro, sí, entendí lo que era, pero digo, es una cosa muy, muy, muy peculiar, ¿no? Es decir, todos los autores intentan colocar las dificultades, pero también las riquezas de esas fuentes, ¿no? Y el contexto en el cual fueron halladas los límites y luego, algunos, fuentes nuevas, ¿sí? Exploraciones que se abren a la búsqueda de nuevas fuentes en archivos o editas o lo que fuere, ¿no? Eso me parece que es una gran riqueza del libro, ¿sí? Porque amplía muchísimo la panoplia de fuentes con las cuales se trabaja. Digamos, habiendo empezado solo por la contribución directa, hoy es muy, muy, muy frondosa la cantidad de fuentes que se, que se abren a la investigación, ¿no? Esa preocupación, creo yo, voy a tomar un poco de agua, perdón, se traslada a los aspectos metodológicos.
en los cuales yo tengo muy poco para decir porque no transito estas investigaciones, pero quisiera hacer 2 o 3 puntualizaciones, ¿no? En principio hay un diálogo con modelos heredados, ¿sí? Que yo estoy hablando de la canasta de bienes, ¿no? Y el famoso welfare ratio, ratio, digamos, con el que algunos trabajan y otros esos modelos. Pero lo que es interesante para mí del libro, en el plano más local, regional, nacional, es que es un diálogo crítico con esa metodología heredada, ¿no? Es decir, no es una aceptación acrítica de la misma, sino que hay allí un ida y vuelta, ¿sí? Y luego voy a hacer una pregunta sobre las posibles comparaciones de haber estas disidencias con esa metodología, cómo se puede comparar, ¿no? Eso por un lado. Es decir, hay una sofisticación, si quieren, de la metodología y una adaptación de esta metodología probada y una adaptación a las realidades locales en estudio, ¿no? Y eso también me parece una riqueza metodológica porque hay un diálogo, no es una aplicación acrítica de la metodología, sino un diálogo con los casos de estudio, con las fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Em, Y luego lo que me llamó mucho la atención y es muy interesante para mí, también nuevamente, es la complementariedad y la cooperación de subequipos dentro del equipo. Y ese es el artículo de 4 autores, ¿sí? Que evidentemente perdón, han acoplado 2 bases de datos que vienen, no sé si las desarrollaron juntos o si fueron por separado y finalmente convergieron, ¿no? Una viene de la época colonial hacia adelante y la otra estaba más o menos en torno de mediados del siglo XIX. Lo que ponen allí es lo que presentan allí es una puesta en conjunto, ¿sí? Lo cual habla de 2 o 3 cosas. Primero, una apuesta metodológica. Segundo, una colaboración complementaria. Y después, una cooperación entre equipos de investigación. Que está bien, todos pertenecemos al instituto y hay un paraguas, pero también existen agendas de investigación particulares de cada subgrupo, de cada autora, ¿no? Eso me pareció muy interesante y es un poco el capítulo, no digo que estructura el libro, pero es medular, ¿sí? Porque tal vez con una metodología más trabajada, ¿no? Y las series más largas, creo yo, ¿no? Eh, Iba a hablar un poco de los aportes, pero Daniel ya lo hizo en su presentación, capítulo por capítulo, eso no lo voy a hacer. Poquito. Bueno, pero no sé si tiene... Yo he reseñado muchos libros, la mayoría para el boletín de este instituto. Y los libros compilados son siempre muy diferentes, muy difíciles porque ¿con qué se queda uno? ¿Hace una ponderación general o capítulo por capítulo? Yo siempre he sido de la primera, capítulo por capítulo, uno elige los capítulos a riesgo de ser arbitrario o mostrar un sesgo de interés. No lo voy a hacer aquí porque hay varios autores presentes. Entonces, me quiero ir en una pieza del instituto, con lo cual voy a hablar simplemente en general, ¿no? Pero yo creo que hay una preocupación que subyace a esto, ¿no? Y se ve en la mayoría de los capítulos, sobre todo aquellos que tienen una base territorial más firme, ¿no? Y es una preocupación llamémosle, por los sectores menos protegidos, ¿sí? Esa es la preocupación, creo yo. Hay atrás de eso, la reacción a los golpes de mercado. Estoy pensando en el capítulo de Emiliano Sala de los shocks, ¿no? Cuando él habla de los salarios, ¿sí? O de Judith y Farberman y Daniel Santilli sobre los repartos de tierras, ¿no? Que finalmente, digamos, presiden una exclusión brutal de la propiedad de la tierra, ¿no? O los 2 capítulos coloniales, Tomás Viera está acá, sobre, bueno, cómo les va con los cosecheros, qué pasa con la carne, quién accede a esos mercados, ¿sí? Esa segmentación de mercado que existe en la carne de primera y la carne de segunda, es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, muestra que y creo que es la pregunta del día, ¿no? Estos estudios, digamos, subyace a ellos una preocupación por, no sé cómo llamarlos, sectores populares, pero no, sin duda, pero también sectores excluidos, marginales o marginados, en fin, etcétera.
Creo que eso es algo que permea, y ahí muestro mis sesgos, yo vengo más de la historia social y política que de la historia económica, y es lo que leo, digamos, mi lectura de estos capítulos, ¿no? Eh, y que bueno, lo han rastreado, digamos, a propósito, ¿no? A lo largo de 2 siglos, ¿no? Entre mediados del siglo XVIII, en diferentes contextos, con diferentes fuentes, con metodologías distintas, entre el siglo XVIII, mediados del siglo y mediados del siglo XIX, ¿no? Dos o tres cosas más. Primero, algo que está muy bien y cuidado en el libro es el aparato de la presentación de los datos, ¿sí? Los cuadros, gráficos. Yo estudié con Enrique Tandeter y Roberto se recordará cómo nos insistía de que los cuadros había que mirarlos, había que ponerle el título. Uno llevaba un cuadro sin título y más o menos no te echaba de la oficina, pero casi, o no. Con lo cual, bueno, todo cuadro, digo, hay un cuidado, ¿no? Los cuadros hay abundancia, rigurosidad, precisión, exhaustividad de cuadros, gráficos, tablas, anexos explicativos, ¿sí? Cómo se define la canasta, quiénes son los trabajadores no calificados en tal lugar, en tal momento. Hay inclusive algunos mapas que ubican al lector, lectora, en el caso en el que se está tratando, y que son muy importantes para comprender, digamos, para explicar, si quieren, la importancia de ese caso, ¿no? Eh, Finalmente, algo que también es muy interesante y para mí es una muy buena decisión de editorial, no sé si la tomaron ustedes o la editorial, pero Daniel, perdón, vos, que es mandar la bibliografía al final. Y yo fui y volví muchas veces porque había muchas cosas que no conocía, inclusive cosas hechas por el grupo que no sabía que habían trabajado, bueno, habían publicado algunos artículos. Entonces, allí se presenta una bibliografía que es muy exhaustiva, muy actualizada, muy abundante sobre el tema de salarios, precios, nivel de vida o ingresos, y ahí los dejo a ustedes que discutan, y el tema de la desigualdad, ¿no? Yo creo que en esa bibliografía el libro encuentra su lugar, ¿sí? Es decir, es el lugar en donde este libro va a ser leído. Quienes produzcan este tipo de estudios van a encontrar en este libro un interlocutor, una interlocución muy válida, sólida, ¿no? Con discusiones metodológicas, observaciones empíricas, los datos expuestos en última instancia, muchos de ellos, ¿no? En series y anexos, etcétera, que hace que además de los textos esa dimensión tenga muchísimo valor, ¿no? Entonces, es un libro que seguramente va a dialogar, acaba de salir, no puedo decir que sea ya, pero va a dialogar con toda esta bibliografía, estos autores que están citadas en como 12 páginas de bibliografía, que es muy abundante, ¿sí? Lo último, y luego dejo, es una dimensión que me interesa mucho de este tipo de estudios, es la dimensión comparativa, ¿sí? Y creo que es una dimensión que hay que explorar. Ustedes utilizan, bueno, ustedes, los autores que están aquí, autoras, utilizan críticamente modelos probados en otras realidades. Estoy pensando en lo de Allen, ¿sí? Sí, sí. Claro, tal vez al discutir con ellas y al dar una vuelta de tuerca, la comparación se dificulta un poco. No lo sé, pregunto, ¿no? Porque creo que es muy importante no solamente para este tema, sino en general para la historiografía argentina, abrirse a la comparación, ¿sí? Hoy hablamos, tal vez esté en declinación, pero digamos, historia global, internacional, mundial, como quieran llamarle, es fundamental tener elementos de comparación en la que se pueda realmente contrastar dos o más casos que sean, digamos, metodológicamente comparables, ¿no? Entonces, me pregunto si en el futuro hay eso, ¿no? Colaboración con otros grupos, pero también ustedes mismos, viendo, utilizando como insumos la bibliografía que como ustedes producen otros grupos similares. Creo que la primera comparación, he visto aquí, bueno, mucha bibliografía sobre Europa, ¿no? Más que otros. Me parece que la comparación tiene que ir para América Latina. Sí, también. Sí, México, por ejemplo, ¿sí? Recuerdo ahí en el Instituto Mora, y ahora me olvidé el nombre de la autora, a quien conozco personalmente, pero perdón, me olvidé. Aurora.
Exacto. Por Tiene sobre el abasto de la Ciudad de México Ujú. trabajo muy importantes. Sí, sí. Ella es chilena, pero se ha dedicado a... entonces, y como eso hay, ¿no? En todas las realidades americanas, y creo que es un insumo que habría... Me parece que el primer instancia de comparación... Bueno, la primera sería provincial, ¿no? Y aquí Claro. se hace un país federal, hasta 1853, provincias cuasi independientes. Pero a partir de allí, comparaciones con América Latina estaría muy bien, ¿no? Cuidando tal vez la dimensión del país, ¿no? Tal vez una comparación El Salvador-Argentina no sería tan útil como una comparación México-Argentina, Brasil-Argentina, Brasil-Argentina-Chile, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, eso como inquietud y pregunta, porque este es un libro, digo, que va a dialogar con todo eso, se va a leer, lo van a leer en México, en Colombia, en España, supongo, en fin, etcétera. Con lo cual, me parece que tienen entre manos una agenda futura que para mí es muy estimulante para los nuevos estudios, ¿no? Apelando a la nueva gente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Entonces, Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, vamos a abrir un poco las preguntas, las intervenciones. Tenemos a Roberto acá. De todos modos, me gustaría darle la palabra a la gente del Zoom, porque, a ver, el Zoom es una cosa bárbara, pero eso de que es todos muteados, ¿no? Es como que es medio feo, ¿no? Pero bueno, quisiera, en todo caso, si hay alguna pregunta, alguna cosa, una cosa que quieran decir, darles primero la palabra a la gente del Zoom. Patricio, seguramente que se tiene que ir. ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces tengo con menos culpa, le doy la palabra a Roberto. Necesitas Llamá, un ponete micrófono, sí, creo, ¿eh? pásale este que. Sí, Sí, claro. ¿No vi acá? sí, Ah, sí, perdón. ¿Qué pasó? sí. No importa. Bueno, hola a todos. No sé si querés mover eso. Eh, gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias Gustavo por el comentario. En parte, digamos, tu comentario me llevó también a pensar un par de cosas. Digo, que quería comentar respecto del libro, digamos, también recordaba, como bien decía Julio y también decía Santilli, bueno, los inicios del grupo, ¿no? Digamos, recordaba charlas en su momento, digamos, cuando el grupo recién se estaba conformando, digamos, bueno, vos mencionás esa reunión aquí mismo en esta sala con Jorge, ¿no? Y que, bueno, no voy a repetir digo, lo que ya dijeron, pero digo, me parece que yo marcaría también un punto importante, digamos, que quizás no estuvo tan mencionado. La presentación que hicimos en el Congreso de Historia Económica Mundial en Boston, ¿no? Que me parece que fue un poco, no sé si llamarle bisagra sonaría muy fuerte, digo, pero un momento en el cual, digamos, creo que en conjunto pasaron dos o tres cosas que tienen que ver bastante con el libro este y con los comentarios que hacía recién Gustavo. No, primero me parece que en esa reunión fue muy interesante por dos cosas. Primero, porque efectivamente se produjo un diálogo, como era obvio en ese ámbito, con la historiografía más global y de alguna manera sin llegar a un marco comparativo, digo, porque esto lleva mucho tiempo, sí fue claro la necesidad de, por un lado, ¿Qué repensar año fue eso? 2018. 2018. Fue importante repensar un poco lo que se había venido haciendo, que era mucho, digamos, ¿no? Que había quedado en ese primer libro, pero muchas cosas posteriores. Varias de las ponencias que discutimos ahí, algunas eran metodológicas. Bueno, recuerdo una de Julio, Juan y creo que también era de Karina, ¿no? Muy interesante. Y después, bueno, ahí fue también un poco el inicio de la idea de la necesidad de no cooperar, porque ya cooperábamos, pero de interrelacionar mucho más los trabajos que estábamos haciendo, ¿no? Entonces creo que fue un momento que en parte me parece que podríamos pensar que este libro, de alguna manera, no digo que responde a lo que pasó en ese congreso, pero sí, de alguna manera, ese congreso un poco ayudó, me parece, bastante a pensar el recorrido que este libro presenta hoy, ¿no? Entonces, quería decir eso, digo, porque en parte tiene que ver con dos cuestiones. Primero, poner más en claro avances y problemas metodológicos de esta cuestión. Y segundo, la necesidad del diálogo en una escala futura comparativa muy necesario, ¿no? Recién decía Gustavo, bueno, esa comparación obviamente es bastante natural en la historiografía porque la historiografía europea
como decíamos, de Buenos Aires, que es un poco la que marca un poco una senda sin ser exclusiva, pasa lo mismo con la historia europea, pero creo que sin duda la finalidad es una comparación latinoamericana, pero la historia europea ya tiene eso muy agilizado y entonces es un buen marco de referencia para pensar algo que necesariamente es diferente, ¿no? Entonces, eso por un lado quería marcarlo, porque a mí por lo menos me parece, a mí, digo, no sé si están de acuerdo el resto de mis colegas, me pareció un momento interesante para recalcar respecto de la producción que este libro presenta. La segunda tiene que ver, digo, con que efectivamente me parece buenísimo, lo decía Julio y también lo decía Santilli, digamos, ¿no? Esta cuestión de las generaciones más jóvenes, ¿no? Creo que en ese plano también, al tener la perspectiva más clara comparativa y la perspectiva más clara metodológica, no solo es importante esta cuestión de avanzar temporalmente, que me parece clave, sino también de empezar a pensar, por ejemplo, algo que también es muy importante y que es muy difícil de hacer, pero me parece que está en el camino futuro como muy necesario, que es esta cuestión de plantear el estudio en los espacios y en los ámbitos sociales, ¿no? Esta cuestión de entender qué estamos midiendo detrás de los trabajos de salarios, de ingresos o de nivel de vida, como quieran llamarlo, en sociedades tan complejas, digo que no lo son muy diferentes a otras de la América Latina, pero sí lo son mucho respecto de las europeas, ¿no? Donde el ámbito urbano bueno, tiene una naturaleza muy diferente y un alcance muy diferente y el ámbito rural, ¿no? Entonces, recuerdo que un problema, bueno, ¿qué quiere decir salario? ¿Qué involucra salario? ¿Qué involucra ingreso? ¿No? Me parece que ahí hay un campo enorme para trabajar. Un poco lo que aparece ahora en algunos de estos trabajos me parece que va a ayudar mucho también a pensar esos problemas, que es algo totalmente abierto aún y que creo que necesitamos mucho más trabajo en ese sentido. Creo que el trabajo cooperativo que hicimos los cuatro un poco es muy interesante, pero sigue siendo para mi gusto muy urbano, ¿no? Entonces me parece que ahí falta mucho para avanzar en otros ámbitos y creo que eso es un gran desafío futuro, ¿no? Pensando ya quizás en otras generaciones, no en los más viejos, que un poco no sé cuánto vamos a poder avanzar más en ese plano, pero creo que ahí se abre un debate muy interesante, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto central para pensar y para seguir reclutando gente, ya sea en Buenos Aires o en cualquier otro ámbito, para pensar este problema, que es un problema global, ¿no? Inclusive para el siglo XX diría que sigue siendo un problema, aunque ya el universo, si se quiere, social es un poco más homogéneo, digo, pero si pensamos el peronismo en hablar, digamos, o otros aspectos también interesantes, entonces me parece que es otro tema que yo recalcaría. Y finalmente una última cuestión que quiero mencionar, y digo, y también pensando más en el futuro que en este libro, yo creo que nosotros mismos, tanto los más viejitos como los más nuevos, creo que tenemos todavía pendiente una cuestión que quizás es prematuro pensarla que pudiera suceder ahora, pero creo que inevitablemente tiene que suceder y es muy difícil de alcanzar, que es un debate más concreto. No solo, recién Gustavo decía, bueno, ¿con quién dialogamos? Bueno, ¿quiénes son nuestros interlocutores en la historiografía global? Bueno, eso es muy importante, pero me parece que hay un tema que es interno y externo, que es bueno, estos trabajos sobre, digamos, desigualdad, ¿desde dónde los tratamos de explicar? ¿Desde cuáles son las claves desde las cuales estamos razonando, ¿no? Y creo que seguramente no solo es un tema complejo, sino que es un tema en lo cual a lo mejor tampoco vamos a estar tan de acuerdo entre nosotros, pero me parece que esa es la riqueza, ¿no? Es decir, ¿qué explica lo que medimos en la desigualdad en este conjunto tan complejo de sociedades y espacios, ¿no? Es decir, ¿desde dónde miramos la desigualdad o desde dónde la explicamos, ¿no? Porque me parece que justamente la riqueza de aproximaciones, de fuentes, de espacios, nos hablan de variabilidad de factores, lo cual está buenísimo. Pero a su vez eso nos obliga a una discusión más conceptual o más, no quiero decir teórica, suena muy fuerte, pero me parece que en el fondo es eso. Bueno, ¿qué entendemos por factores que explican o que por lo menos explican gran parte de la desigualdad en diferentes momentos, en diferentes contextos? Me parece sobre eso, por supuesto que es prematuro pensarlo como algo sencillo, pero que creo que a la larga este grupo debería poder pasar eso más en limpio, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cuestiones que provienen desde el enfoque de las fuentes que usamos, pero también desde lo conceptual, cómo pensamos los factores en relación a la desigualdad, más allá de los contextos temporales y espaciales, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa muy interesante
que la historia comparativa también puede ser muy rica para reflexionar y que me parece que sería como un escalón supremo que tendríamos que ponernos como marco de reflexión, que creo que todos lo tenemos un poco en la cabeza, pero que cuesta llegar, pero me parece que sería un poco el objetivo, no sé cómo se llama, la frontera final para tratar de dejar en estos 25 años o no, algún legado un poco más profundo respecto del tema. Así que digo, quería comentar esto, digo, como puntos de referencia de nuestro trabajo de muchos años, pero que creo que es bien interesante pensando en nuestro trabajo futuro en los próximos años, sobre todo en el legado del diálogo comparativo de las nuevas generaciones que tenemos por delante. Así que nada, y gracias de nuevo por el comentario, esperemos que ayude a seguir adelante en este camino. Gracias, Roberto. ¿Cómo estamos? ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Autores? Ahí. Bueno, No, son una misma cosa nomás. Con respecto a... no, no tengo, sí. Con respecto justamente a esto que decías vos, Roberto, esta cuestión de lo rural, lo urbano, ¿no? Es decir, en esta realidad, no sé si llamarlo país que tenemos, hay una gran ciudad que, bueno, también es un tema en sí mismo, ¿no? Por así decirlo. Me parece que eso es algo que todos estamos de acuerdo. Pero me parece que esta cuestión de... está bien, no importa. Esta cuestión de encargar el país, de ver casos en los cuales lo rural importa muchísimo más, ¿no? Es decir, Jujuy, hablando de Santiago del Estero, los casos de Santa Fe o Entre Ríos que hemos trabajado en su momento, nos ha abierto la cabeza justamente bueno, a los que estamos acá, a los que estamos donde atiende Dios, ¿no? Que parece que Dios nos ha olvidado bastante últimamente, o es un Sí. funcionario de esos que no funcionan tanto, ¿no? Que no se parece que hay que moverlo con algo. Pero bueno, la cuestión me parece que es esa también. Hay algo que, digamos, que tiene que ver un poco con todo esto, es esa cuestión de cómo entender, digamos, esa conformación tan diversa y tan diversa dentro de cada realidad. Y a partir de ahí, en fin, verlo también como otro problema sí, a resolver, ¿no? Te dejo la palabra, sí. está bien. No, algunas cosas que planteó Gustavo que me gustaría... ¿ya está? Sí, está bien. Hablaste de Luis Acosta. Luis Acosta me enseñó a hacer, no el Gini, sino a graficarlo bien. O sea, eso fue muy importante. Había traído, ¿te acordás? Una especie de... Sí, Sí, sí. sí, Es sí. en la prehistoria. Era como papeles que iba... Después me llevó, fuimos aparte a la oficina mía. Sí, un especialista. Era un talí- Otra cosa para gente Sí. que no era especialista. Se tenía una gran virtud, Sí. Sí, sí, sí. que era poder Sí, sí. llevar a cualquier tipo de estudio la posibilidad Sí. de aprovechar la tecnología estadística al extremo. Sí, ¿no? sí, sí. Claro, o Buenísimo. sea, yo había armado una planilla en Excel que compartimos casi todos acá para calcular el Gini, pero a graficarlo lo graficaba en escalas, no en forma Claro. lineal. Y bueno, él me enseñó a hacerlo así lineal. O sea, por eso fue muy importante en eso. La otra cosa, la preocupación por las fuentes que decís, Gustavo, es cierto, y eso es una herencia de Jorge. Por lo menos en mi caso es una herencia de Jorge. Explicarla fuerte, tomarla y reconstruir cómo llegamos a la conclusión, mejor dicho, construir cómo llegamos a la conclusión para que todo el que quiera hacer lo mismo lo pueda hacer después. Aunque después la interpretación sea otra, pero por lo menos que llegue a al mismo lugar, ¿viste? Y a partir de ahí hablar. Eso me parece, eso es una virtud de Jorge y yo la tomé como bandera, digamos. La cuestión de los modelos heredados, la welfare ratio, sobre todo, que todos hemos discutido desde los primeros trabajos que hicimos con Canasta, ya por 2015, con Jorge, pues Julio, Roberto, todos hemos criticado el modo, pero no dejamos de hacerlo así. Por lo menos para que sirva para comparar. Claro. Yo me acuerdo con el salario del peón albañil, y bueno, pero el salario del peón albañil es un salario, andás a ver si en Buenos Aires era igual. Entonces comparamos con otros salarios también. Si la composición de la familia era así, 3 y 1, digo 4, pero considerando 3, y bueno, nos fijamos, armamos, Julio hizo todo un estudio sobre el padrón de 1869 y se modificó, pero además se dejó la otra para poder comparar, porque si no, es cierto, si no podés hacer Claro. comparaciones no tiene sentido.
La otra herencia de Jorge es la forma de mostrar los cuadros de gráfico. Por lo menos en mi caso, no sé en el caso de los demás, pero en mi caso, Jorge en eso influyó mucho. Jorge fue mi director de tesis de licenciatura y de doctorado, así que mirá si tuve, sí me llenó la cabeza con eso. La comparación con América Latina. Hay un dossier que se publicó, hay una de las dos revistas españolas, no sé si la de revista de Historia Económica o la de Investigaciones y Ensayos, donde, En historia donde económica. participamos casi todos. A ver, participamos casi todos los países latinoamericanos. Y ahí tenés Galvarriato, Chayú, el de Chile, Llorca, Perú, Segarra y Abal Medina, no. Bueno, se me mezcló otro. Arroyo Abad, Arroyo Abad. Arroyo Abad. Otra comparación. Otra. Que trabaja. No, Arroyo Abad trabajó sobre. Sí, tiene un estudio sobre Perú, pero también tiene sobre Venezuela, sobre Buenos Aires, a picoteo por todos lados. Sí que esto está grabado. Bueno, Sí. uy, sí, es cierto. No estoy hablando mal de Arroyo Abad. Pero hizo mucho, mostró mucho. Y sobre Perú también te hace garra. Y Uruguay, ¿no? Estamos olvidando de Uruguay. Marinés, Moraes. Hay mucho trabajo sobre América Latina y, digamos, por ahí falta la comparación. Sí, a eso me esa. refería. Sí. A eso sí te Sí. referís, pero Sí. ¿quién? Ah, sí. Sí, la conozco. Sí, cuando leí el artículo. Es más, la conocí en México en el 2010, mirá vos. Sí. Discípula de Sí. Carmagnani, creo, ¿no? Sí. Sí. O sea que hay mucho para seguir por ese lado. ¿Qué más había anotado por acá? No, y después, hablando con la cuestión de Roberto, en Bogotá estuvimos trabajando muchos. Ahí estaba Segarra también, estaba, no sé si Leticia, pero me parece que también, estaba Llorca, en fin, un grupo grande y estuvimos, en la mesa estaba completo. Y un mexicano. El gordo, ¿cómo se llamaba? Uy, qué mal. Está grabado. Está grabado. Bueno, corpulento. No ¿Cómo se se habla de los llama? muertos. No importa. Y bueno, es la edad, che, los nombres son lo de menos. Bueno, ¿y qué más? No, bueno, un placer escucharte, Gustavo, realmente. Por supuesto. Algo que no nos pegaste. Es una presentación, no una reseña crítica. No, claro. Espera que haga la Pero por reseña. eso. ¿Eh? Claro, después para el boletín. Sí, en después viene la reseña y ahí pa. Dale, a ver, Dale, Martín con el. Bueno, yo no leí el libro todavía, Ah. pero vine justamente a que me convencieran y creo que no soy el único convencido de leer, no solo de comprarlo, sino de leerlo. Así que felicitaciones. Ahora estoy obligado a comprarlo y a leerlo. Escribir la reseña para el boletín. Y lo hice voluntariamente, que es peor todavía. No, realmente, felicitaciones. Y mientras escuchaba tanto la presentación de Daniel, sobre lo que había escuchado también algo parcialmente en Jujuy, otra faceta de la presentación del libro con otros componentes, y escuchaba el comentario de Gustavo y los comentarios de Julio, de Roberto, se me venía a la cabeza también otro arco de diálogos con los que el libro seguramente está interactuando o con el que va a tener que interactuar voluntaria o involuntariamente, que es algo que volvió a tener ahora un cierto protagonismo en la agenda historiográfica, que tiene que ver con el imperativo de la igualdad, ¿no? Hace poco, bueno, de hecho, Juan Carlos Torre ha vuelto a traer a colación la agenda del igualitarismo en la Argentina, no solo desde una perspectiva económica, ¿no? Eh, pero claramente es un elemento distintivo de nuestra cultura nacional y de nuestra historiografía también. Es una preocupación que, como ustedes bien marcaron, tiene muchos años de trabajo encima, con muchos colegas y muchas colegas que afortunadamente están trabajándolo. Y entonces, sumando un poco a lo que planteaba Roberto hace un rato, me permito interpretarlo, ¿no? Bueno, dialogar abiertamente acerca de los factores que
conducen a la desigualdad y no solo poder comprenderla, medirla, caracterizarla, quizás también se le pueda sumar a esto cuáles son las implicancias de la desigualdad, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de de esta desigualdad tan precisamente medida? ¿Cuáles son las implicancias, y no solamente sus factores causantes, que claramente son complejos, cambiantes, distintos en cada coordenada espacial y temporal, pero cuáles son las implicancias, ¿no? Que es algo que en algún momento también se ha puesto de relieve en la discusión y que, hasta donde llega mi conocimiento, en libros como estos, es un tópico más colateral, ¿no? No está necesariamente, ni tiene por qué estarlo abiertamente planteado, pero entiendo que este libro es un insumo importante para pensar cuáles son las implicancias sociales, económicas, culturales y políticas también de distintos grados de desigualdad, ¿no? Entonces, en fin, sencillamente se me venía esto a la cabeza también como otro motivo para sumar el imperativo de leerlo. Felicitaciones, Daniel, y a autores y autoras. Y el imperativo de leer el articulito de Torres. Articulito porque es cortito, ¿no? Porque es muy sustancioso. Adelante, Noemí. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, gracias. Sí, quería aprovechar justamente en la línea que acaba de comentar, de mencionar Martín, y es que, bueno, aprovecho también antes de eso para recordar a Jorge y el nacimiento del proyecto de unidad ejecutora sobre igualdad, desigualdad, que integró, como saben ustedes, a varios grupos del instituto y que efectivamente tuvo como apoyo, como ejemplo, como motor al grupo que ustedes integran, ¿no? Al de historia económica. Y cuando Jorge nos invitó a pensar en un proyecto que fuese, que integrase a distintos grupos y perspectivas, y entonces lo tomamos realmente con mucho entusiasmo y como un gran desafío. Por lo tanto, me alegra mucho y los felicito por continuar en esta senda y además por darle un carácter federal, sin duda. Y, y siguiendo la línea de Martín, yo me preguntaba justamente, porque efectivamente, o sea, el siglo XIX es el siglo en donde por primera vez se piensa la igualdad política como igualdad ante la ley, considerando de que naturalmente hay desigualdades sociales y por lo tanto esas desigualdades sociales son un hecho, pero que a través de la acción de los legisladores, eh, a través de la construcción de nuevos derechos y de una nueva ley, se podía controlar las desigualdades, es decir, equilibrar, para tomar el término que ellos utilizan, equilibrar y tratar a través de del ejercicio de la igualdad ante la ley, de limitar esas desigualdades en lo posible. Entonces, yo pensaba, y les pregunto, les consulto, si no sería posible, por ejemplo, em, eh, depende por supuesto del caso, de las posibilidades de las fuentes, pero recoger, si no es cuantitativamente, cualitativamente, ¿qué piensan los actores de la desigualdad? ¿Se ven como desiguales? ¿Qué instrumentos utilizan o qué discursos van a producir para, en función de la nueva igualdad ante la ley, que va a ser, o sea, que es una igualdad ante la ley que es asumida por los actores políticos de la época, em, si es que piensan que a través de ese instrumento se puede llegar a una a una igualdad, digamos, o cierta igualdad, ¿no? Nosotros pusimos, por supuesto, lo intentamos con Julia a través de los cuadernos que publicamos, poner en diálogo las perspectivas económicas, sociales y políticas. Eh,
y en parte importante esto, se avanzó en esto, pero sería, me preguntaba interesante, y por eso les pregunto si es que las fuentes que ustedes tratan pueden de alguna manera permitirnos acercarnos a cómo viven o cómo vivían ellos y cómo ponen en diálogo a esa desigualdad económica social con las nuevas ideas de la igualdad. No solo ideas, digamos, las ideas y la ley, porque se establece el principio de la igualdad ante la ley. Eso como principio, digamos, rector. Después, obviamente, se acepta que hay desigualdades sociales, ¿no? Pero eso está, eso empieza a estar en el colectivo político y social de la época. Gracias, Noemí. Bueno, una Gracias. gran pregunta, ¿no? Me parece que es realmente, en fin, creo que es la pregunta que nos hemos hecho desde el inicio, ¿no? Y no la hemos podido responder, pero bueno, me parece que intentaremos algo de eso. Me parece que el trabajo de Tomás está un Sí. poco en esas líneas. No sé si querés decir algo, pero me da la impresión, creo que acá Gustavo acuerda conmigo, en que lo que vos estás haciendo es un poco justamente poner en juego todo eso entre los actores concretos. A ver, ahora te doy la palabra, pero me parece que eso también aparece, y eso es lo que me parece también súper interesante de todo esto, en los estudios que se hacen sobre otras realidades, sobre, en fin, sobre Jujuy, en fin, sobre Santa Fe, sobre Entre Ríos. Estas cosas aparecen de una forma mucho menos quizá insistente que en Buenos Aires, simplemente por lo que decían tanto Gustavo como, bueno, en fin, otros aquí que, bueno, en Buenos Aires hay un montón de fuentes, hay un montón digamos, de historiografía, etcétera, pero aparece también, y me parece que es una cosa muy importante esto, porque, por un lado, quizás donde hay más trabajo hecho, nos puede orientar un poco más a entender esos otros indicios que aparecen en otros lados. Pero bueno, creo que es algo que estamos recién empezando a entender, y en ese sentido creo que el trabajo de Tomás tiene muchos aportes lindos. Te doy la... Eso. Va. Bueno, ya que me das la palabra, sí, lo que quería decir era agradecerles a todos porque ustedes comentaban al principio que este es un proyecto que lleva 25 años y yo a la mayoría de ustedes los conozco desde hace 2 o 3 como mucho. Sí, No había nacido. No, había nacido, tenía un año. Tenía un año. Pero me parece que es importante destacar eso porque ese texto que yo tengo en el libro es algo que se gestó en un seminario que cursé con Julio y con Juan Luis, que después me foré un poquito con Daniel, que después presenté en la mesa de ustedes, y en todo ese proceso fueron muy generosos en esto de, como ustedes planteaban, buscar integrar nueva gente al grupo, incluso cuando, como decían, no necesariamente es la misma perspectiva que venían desarrollando e incluso tiene alguna crítica. Y bueno, respecto a esto que marcaba Julio y Noemí, yo creo que es muy importante el hecho de empezar a pensar en cómo pensaba la economía de estos actores, porque eso que marca Noemí es muy cierto, y un poco lo que apenas llego a rastrear en ese capítulo es que no necesariamente aceptar la igualdad ante la ley implica aceptar la igualdad en términos de mercado, y que algunos de estos actores lo pensaban más en términos equitativos, de que ricos y pobres tienen que consumir cosas distintas, etcétera, etcétera. Así que para mí en línea con lo que marcaban Martín y Roberto y todos los demás, es una de las grandes preguntas que me parece que dejó Jorge y que quedan en un libro como este, de seguir pensando qué significa la desigualdad económica. Así que gracias. Muy bien. Gracias, Tomás. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí. Bueno, Cecilia también tiene algo sobre la desigualdad en la pugna y Exactamente. la cuestión de la relación de los poderosos con los subalternos y cómo juega eso con la desigualdad. ¿No, Pensando Cecilia? en eso y en lo de Sí, Cecilia, bueno, cosas de que había hecho Pablo también, ¿no? Si da claro, igual. sí. Pero, Paula. Ujú. Sí, Bueno, en realidad yo en esta última etapa del proyecto había comenzado otro tema, a trabajar en conjunto con Paula, precisamente. En esta última etapa, y lo que condensa este libro, veníamos trabajando más que nada la circunstancia de las guerras civiles, no la de independencia, las guerras civiles, en Salta, Jujuy y Catamarca, que era la idea, comparar.
Y bueno, después la partida de Paula dejó ese proyecto trunco y yo en realidad participé en el libro con otro hilo de una investigación más personal, que sí vengo desarrollando desde hace mucho tiempo y que me parece que sí puede dialogar y que es una variable para incluir en la desigualdad, sobre todo pensándola desde cómo se plasma hoy en día, y que tiene que ver con el consumo, digamos, porque, pero pensando justamente la historia del consumo, el acceso al consumo, la diferenciación del consumo. Y, y bueno, la cuestión es verla a través del sector minorista, la contribución que hago en el libro va por ese lado, pero además para pensarlo en un espacio como la Puna de Jujuy a finales del 19, que además, por lo que generalmente uno lee, se transmite como una cosa completamente inmóvil, que no tiene coyunturas, digamos, como que permanece siempre en una situación de, bueno, de muchísimo, digamos, resignación, ¿no? De todos los derechos, hablando de derechos justamente, o de una complicación de no accesos a derechos o a situaciones de igualdad, como planteaba Noemí, bueno, de la gran masa del campesinado indígena que vive que vivía y vive en la Puna, ¿no? Pero bueno, en este caso, digamos, para analizar, si bien está creo bastante claro la precaución de que analizar un almacén y lo que se disponía un almacén en la Puna en ese momento no nos puede marcar la pauta de que esa población o toda la población de la Puna tenía acceso al consumo de esos bienes que eran muy exóticos y realmente símbolos de que funcionaba ahí en la Puna una economía global, porque el inventario de ese almacén nos permite ver la circulación de esos bienes que uno no se imagina por ahí que circulaban por la Puna y sí lo hacían. Digo, eso todavía es una materia de análisis, el acceso al conjunto de la población, y en ese término podría pensarse la igualdad o la desigualdad de estos sectores campesinos, pero sí, digamos, queda para mí, que lo que sí queda claro es que hay dinámicas, hay coyunturas, hay momentos, ¿no? Y la explosión de ese almacén, que es un almacén simbólico, por lo que representa, por quiénes eran los dueños, por lo que, digamos, por lo que representa a nivel de riqueza también, que era casi equivalente a las grandes haciendas de la Puna en ese momento, o de muchas haciendas de la Puna en ese momento. Digo, por ahí lo que se muestra más que nada es que hubo un momento de dinamismo y de movimiento en esa Puna que parece siempre inmóvil, que no tiene dinámicas propias, ¿no? Entonces, quizás más que nada, si algo se aporta en ese sentido es que se atraviesan coyunturas, que la globalidad de alguna manera llega a estos espacios periféricos también. Por supuesto que no puedo asegurar que el consumo se haya estandarizado, y eso creo que lo digo bastante claro en el conjunto de la población. Pero yo creo que también el libro incluye, sobre todo en las generaciones nuevas, esta preocupación, digamos, de pensarlo también desde el punto de vista del consumo, el problema, ¿no? Y es una variable que me parece interesante de incluir. Pero bueno, yo agradezco muchísimo y vuelvo a aclarar que no era con lo que había empezado a participar en esta última parte del proyecto, sino con algo que habíamos iniciado conjuntamente con Paula, que quedó ahí, digamos, bueno, ya en su momento algo trataré de dar a conocer porque sí habíamos avanzado, ¿sí? Así que bueno, yo igualmente agradezco mucho y sí quería decir una cosita sobre uno de los comentarios que hizo Gustavo y que retomó Daniel, que era esto del cuidado de la fuente, y realmente coincido que eso fue un legado muy, muy claro que nos dio Jorge en su momento, porque trabajar, digamos, la desigualdad, la distribución de la riqueza, reconstruir canastas, sobre todo para las etapas en las que empezamos a trabajar estos temas que son preestadísticas y donde el ingenio tenía que jugar mucho para poder encontrarnos con datos que sirvieran de referencia de esas variables que queríamos medir. Me parece que muchas veces las discusiones nuestras pasaron por la fragilidad de esos datos y el aliento de Jorge a decirnos, hay que decir qué es el dato, de dónde procede el dato, cómo lo hemos trabajado y exponerlo.
digamos. Y creo que eso fue un aprendizaje para todos, y lo mucho o poco que se haya logrado en términos de cuantificar, de medir, bueno, tiene que ver con ese esfuerzo, pero también con ese cuidado, ¿no? De cómo trabajar estas fuentes, que no son fuentes que han sido construidas para pensar una distribución de la riqueza, ¿sí? Porque eran otros tiempos. Así que bueno, eso. Y bueno, y felicitar al grupo y por supuesto agradecida siempre de haber formado parte de él. Gracias, sí, sí. Seguir formando parte. Sí, sí. No, a ver, seguir formando parte. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o no sé qué quieran decir. La verdad que bueno, creo que nos quedamos con una nueva agenda, ¿no? Por eso Sí. me parece que estas preguntas también nos han puesto en, en línea, ¿no? Con lo que podemos Sí, hacer a partir sí. de ahora. Y bueno, en fin, como ustedes han visto por acá, también las fuentes son un grave problema, pero creo que lo hacemos un piloteo bastante bien, ¿no? Me parece que en ese sentido nos hemos ayudado mutuamente y algo hemos sacado después de Le tantos hacemos- años con sí, varios libros, 70 y pico de trabajos, en fin, me parece que no es sí, poco, sí. ¿no? Así que bueno, me da la No impresión de que torturamos la fuente. no las torturamos, es decir, no hemos hecho esas cosas tan complicadas. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que me parece que tenemos también un campo grande para avanzar, no solo en estos, digamos, estudios más de casos particulares, sino también en estas nuevas preguntas, estas grandes preguntas que nos Sí, sí. han puesto por acá y en estos ámbitos nuevos que se han abierto. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todas, a todos, a quienes están más lejos y más cerca, que en realidad estamos todos muy cerca en estas cosas, me parece. Y bueno, esperemos que pronto podamos también tener otro libro más, ¿no? Quizás Ah, en no estas sé. cosas. No sé. Lo veremos, ojalá. Por lo Lleva menos bastante trabajo. bueno, que vuelva en algún momento algún financiamiento mínimo, aunque sea que nos permita, por lo menos esto, sacar un libro cada tanto y Con bueno, otro viajar un compilador. poco también, ¿no? Con otro compilador. Eso. Terminamos Pongámoslo una mejor. nota un poco más. Un poco más, eso, los Artículo jóvenes seguro. están acá. Artículo seguro. Sí, artículo seguro va a haber. Todos estamos Eso. trabajando en algo. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo.